La franquicia de Steven Universe posee un enorme y vasto reparto de personajes, que van desde las gemas que en su gran mayoría son esenciales en la trama, hasta los humanos incidentales que aparecen ocasionalmente en la obra, ya sea en capítulos aislados sirviendo a manera de relleno, o como personajes especiales que dan pie a un conflicto más mundano para Steven, lo que si bien otorga cierta variedad a su universo, hace a muchos incidentales bastante pesados e incluso odiados con toda el alma. Pero a pesar de sus defectos, hay un cierto número de ellos que terminan volviéndose memorables e incluso apreciados por su calidad. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mejores personajes secundarios en todo Steven Universe, quienes pese a no ser clave en su mayoría, causaron una excelente impresión a lo largo de sus apariciones, dejando únicamente fuera personajes episódicos o enemigos con solo una o dos apariciones globales. Y para esta lista me basé en 3 variables para ordenar los puestos, siendo esto su cantidad de tiempo en pantalla, su sinergia con Steven y el entorno de la obra, y que también logrado fue su desarrollo y aporte en la historia. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Joven Universe, ¿alguna de tus hermanas está en casa? ¿Mis hermanas? La alta, la morada, la atractiva. Y en el último puesto del video tenemos al alcalde Dewey, quien pese a ser un personaje algo molesto, no cabe duda que sus interacciones casuales son muy entretenidas como mínimo, teniendo un carácter y juicio que hacen mucho juego con las bizarras cosas que suceden en Ciudad Playa, ya que aunque es plenamente consciente de los fenómenos mágicos en su pueblo, poco o nada consigue hacer con sus mediocres actos como alcalde, los cuales ya sea de forma directa o no, terminan generando momentos muy graciosos o hasta de vergüenza ajena, como cuando intentó rellenar el océano con una manguera, o sus múltiples acercamientos a Perla debido a su atracción superficial por ella, los cuales para sorpresa de nadie terminan fallando en cada ocasión, volviendo así al alcalde Dewey en un chiste viviente que ni siquiera su propia serie se tomaba en serio, al grado de quitarle su puesto formal en el arco final de la historia, lo que aunque parezca malo, irónicamente le permitió darle una evolución a su patética versión anterior, pasando de ser un inepto y cobarde político a trabajar feliz como cajero en la Gran Rosquilla, aunque en parte gracias a la presencia de Steven, quien lo guió y aconsejó como amigo genuino hasta el final, dándole así un desarrollo creíble que lo hizo más agradable y popular en su propia ciudad. Pero al tener siempre un rol tan mínimo, el antiguo alcalde queda como alguien curioso, pero intrascendente a escala general. ¿Te gusta mi cabello como a mí me gusta el tuyo? Ven a mí, Garnet. ¡Jamie! Ah, joven maestro Steven. Y en el noveno puesto encontramos al buen Jamie, el amable y risueño cartero que aparece desde los primeros capítulos, y quien a pesar de su diferencia de edad con Steven, mantiene una buena dinámica ocasional con el híbrido Gemma, con quien forja una amistad leve pero creíble a medida que avanza la historia. Pero sin duda la faceta más recordada de Jamie es la de intento de dramaturgo y poeta, la cual la obra exagera a niveles absurdamente caricaturescos a través de sus apariciones, cosa vista desde cartas de amor donde se le declaró a Garnet, quien si bien lo rechazó abiertamente, a su vez le incentivó a seguir su sueño de actor, lo que daría pie a varios segmentos cómicos en sus posteriores apariciones, volviéndolo así un alivio humorístico bastante decente pese a su rol tan mínimo en la trama. Además de ser un personaje agradable que sabe dónde y cuándo aparecer sin sentirse demasiado forzado, siendo usado como un incidental conocido, además de rostro imaginario en el relato del libro de Buddy, debido sobre todo a su risueña imagen de joven actor. Pero al ser un humano con metas corrientes, sin ningún interés real en los asuntos gemísticos, acaba sintiéndose algo olvidable a medida que progresa la historia. Experimentos con gemas. ¿Eso es lo que has estado haciendo? ¿Entrenando para pelear con estas cosas? Y en el octavo puesto encontramos a los padres de Connie, es decir a Duke y Priyanka Maheswaran, quienes de hecho son el único dúo paternal completamente funcional en la serie. Algo que si bien suena bastante aburrido, permite hacer contraste directo con la familia tan bizarra que tiene Steven. Le dije a mis padres que tienes una familia nuclear. Es cierto que pueden explotar algunas veces, pero es porque son mágicas, no radioactivas. Lo cual es simplemente hilarante debido a los múltiples intentos de Connie por reducir al mínimo lo místico en su vida, lo que si bien funciona al principio, al final se descubre el secreto de forma absurdamente obvia, y si bien el tema era muy loco, su madre acabó por aceptar la inusual naturaleza de su amigo Steven, mostrando así una figura severa pero a la vez muy empática en el fondo. Y por si eso no bastara, Priyanka sirve como referencia literal de madre idealizada para Steven,
ya que al presenciar su genuina dinámica con Connie, este adquiere cierta envidia y hasta hambre por tener un vínculo similar a ese, añadiendo así otra capa de trauma a los diversos conflictos que tiene el protagonista. Y en cuanto a Doug Maheshwaran, si bien este tiene menos méritos directos, aparece lo suficiente como para reconocerlo como el padre de Connie al instante, además de claro ver cómo evoluciona su interacción con Steven y Greg, pasando de ser conocidos incómodos a amigos cercanos y hasta incluso futuros parientes políticos, dejando así a los padres de Connie como secundarios poco usados, pero con el suficiente y meritorio desarrollo para darle sentido a su presencia como tal. Oigan, no sean tan duras con él. No fue su culpa. ¡Déjenlo ser un DJ! ¿Qué? Y en el séptimo lugar tenemos a los chicos geniales, es decir a Boq, Jenny y Crema Agria, quienes si bien son personajes con nula importancia en el conflicto central, su existencia como tal ha sido implícitamente útil a través de la serie, en particular a manera de catalizador para desarrollar a otros personajes a su alrededor, que van desde Steven, quien pudo reflexionar al hablar de sus problemas con ellos, o Lars, que afianzó su amistad con Steven gracias a ese trío, e incluso las propias Gems comenzaron a empatizar más con los humanos gracias a esos chicos geniales, quienes de forma indirecta les mostraron la faceta más mundana, pero importante acerca de la humanidad, dándoles así una importancia diluida, pero muy simbólica, al madurar a los personajes con los que interactúan de manera bastante orgánica, además de claro tener apariciones esporádicas que los hacen sentir vivos y no simplemente como piezas de cartón. Algo especialmente notable con Crema Agria, quien además de ser el hermano de Cebolla, tiene un trasfondo muy conectado al pasado de Steven y sobre todo con Greg, al ser gracias a su padre Marty, que este último se quedó en Ciudad Playa en su juventud, y de no ser por el propio bebé Crema Agria, Rose no habría tenido el deseo de ser madre en primer lugar, dejándolo como uno de los precursores más destacados para la posterior existencia de Steven. Y si bien Jenny o Bob no tienen un papel tan clave como ese, sus personalidades y diseños bien definidos los vuelven icónicos en su papel de secundarios recurrentes. ¡Ruby! 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 ¡Y Ruby! Y en la sexta posición del video encontramos al Escuadrón Ruby, el grupo antagónico más incompetente pero entrañable de la serie, al ser esencialmente una burla constante debido a su escaso intelecto general. Pero aún con esa falencia, se volvieron de los enemigos más recordados a pesar de su mediocre nivel de amenaza, sobre todo Eyeball y Navy, quienes ganarían papeles más destacados luego de su debut. Con la primera siendo la única con verdadera experiencia en su grupo, termina ofreciendo varias revelaciones importantes para todos, y siendo la más esencial de todas, el mencionar el destino de Diamante Rosa ante Steven, forzando las Gems a contar la información a Steven sobre lo ocurrido al final de la rebelión, y con ello expandiendo el lore tan oculto hasta ese tramo de la historia. Y en cuanto al resto de rubíes, a excepción de Navy no tuvieron papeles individuales por sí mismas, pero dejando como legado su nave personal, que tiempo más tarde serviría para el arco del zoológico humano, y con Navy regresando episodios después para recuperar la nave a la fuerza, dejando las Gems sin un medio para rescatar a Steven al inicio de la quinta temporada, dejando así a esas rubíes con un rol invaluable en cuanto a nivel y mecánica en la trama, el cual pese a ser muy pero muy derivado, es necesario e infaltable para darle sentido completo a la historia. Todos me miran y el mundo gira. No habías notado lo que pude lograr. Ahora... Y en la mitad del especial tenemos a Sadie, la dulce y multifacética chica rosquilla, quien a pesar de lucir como una humana corriente, posee talentos ocultos especiales que la hacen muy interesante de seguir, en especial su facilidad de adaptación para diversos tipos de situaciones, algo especialmente notable en Aventuras en la Isla, donde por sí misma logró vencer a una gema corrupta, siendo hasta el momento la única humana pura en lograr tal hazaña, sirviendo así como una aliada sorpresa para la misión de aquel momento. Y en cuanto a sus otras facetas, Sadie destacaba por tener una relación compleja pero interesante con Lars, quienes iniciaron como simples colegas para luego ser amigos cercanos y finalmente tener una especie de romance intermitente entre las temporadas 1 y 4, siendo de hecho una de las parejas más sólidas y entrañables a pesar de sus constantes peleas verbales. Pero como nada es para siempre, ambos terminaron por distanciarse en las últimas temporadas, para luego cada uno seguir su camino de maneras autónomas, con Sadie pasando de ser una chica tímida e insegura a volverse una estrella en ascenso con mucho talento y confianza, teniendo así de las mejores y más sólidas evoluciones para un personaje secundario en el show, siendo solo superada por unos pocos con más relevancia o tiempo en escena.
Pero aún considerando todo eso, Sadie es refrescante al ser de los pocos amigos de Steven que realmente se sienten genuinos, que están ahí siempre para darle ánimos y que tienen un desarrollo realista que vale la pena observar. Gracias, Greg. Nunca habríamos recibido este mensaje sin tu ayuda. Mi papá es... Y en el cuarto puesto del repertorio aparece Greg, el padre más bonachón e indulgente en toda la obra, quien a pesar de parecer un hombre mundano, fue capaz de crecer y aportar mucho más de lo que aparentaba a primera instancia, pasando de ser un joven e ingenuo músico a un imperfecto pero amoroso padre para Steven, velando siempre por su seguridad e integridad a pesar de su baja economía y modo de vida, al grado de ser él quien construyó con sus propias manos la primera casa del Templo de Cristal. Pero aún sin contar su faceta de padre, Greg ha sido un personaje importante incluso para las Gems, a quienes logró ayudar directamente a pesar de su naturaleza básica como humano. Y su aporte más destacado, el haber decodificado el mensaje de Lápiz usando sus limitados conocimientos de audio, volviéndolo así un personaje de soporte esencial en determinados momentos de la historia, cuya presencia o bien sirve de ayuda directa o da pie a una trama más grande que él mismo. Lo que, sumado a ser literalmente el padre del protagonista, lo convierte en una figura infaltable a pesar de sus apariciones esporádicas en la obra. Y en la medalla de bronce encontramos a Lápiz principal, la gema más compleja y sufrida en toda su historia, que aunque tiene apariciones intermitentes en la serie, su desarrollo y dualidad constante la hicieron de los personajes más populares en la franquicia, ya que empezó como una antagonista inesperada, para luego volverse una aliada todavía más imprevista, para finalmente madurar y convertirse en una Crystal Gem a toda regla, siendo así una figura esquiva pero clave cuando la historia más la necesitaba. Pero como todo eso ocurre sobre todo en el tramo final, su presencia, aunque importante, se mantiene muy diluida a escala general en la serie, estando ausente durante grandes parches de la historia para únicamente aparecer de manera ultra específica y necesaria, siendo usada más que nada a manera de comodín al resultar tan útil y fuerte, pero a la vez sumamente situacional. Lo que si bien en parte es entendible, también le quitó mucho tiempo y desarrollo que quizá la habría sentado de maravilla, pero que al menos como personaje secundario sí que es de los más queridos y desarrollados al compararlo con los anteriores puestos de la lista. Mejor, amiga. Prefieres dejarla escapar que destruirla. Vaya, Lars, te extrañé. Y en la medalla de plata del especial tenemos a Lars, el personaje con el mejor arco personal sin contar al elenco central, quien inició como un mero sujeto de fondo, conocido solo por su peinado y evidente fastidio hacia Steven, pero que gracias a los diversos capítulos que ganó, consiguió mostrar decenas de facetas que le otorgaron una profundidad tremenda, mostrando así sus virtudes como defectos de manera genuina y empática, logrando ver cómo este de a poco va creciendo y avanzando a través de toda la obra, pasando de ser un completo y absoluto cretino a una persona más abierta con sus amigos y cercanos, en especial con Steven, con quien forja una amistad increíble a través de las temporadas. Algo esperable y lógico, ya que Lars tiene la friolera de entre 7 y 8 capítulos enfocados en su persona, siendo de hecho el secundario con más episodios con su nombre en las cartas de título, un mérito bastante adecuado al ver todo el avance que consigue Lars en la historia, y siendo su punto más famoso en la quinta temporada, cuando da literalmente su vida para proteger a las descoloridas durante su estancia en Homeworld, lo que desemboca en su posterior y accidentada resurrección por parte de Steven, lo que al final terminó siendo clave para que el híbrido pudiera volver a la Tierra en paz, además de claro afianzar el lazo entre ellos de manera absoluta y definitiva, al grado que ambos compartirían más pantalla durante la travesía de Lars por el espacio. Lo que si bien terminó muy simplificado comparado a lo prometido, el hecho de que le dieran el protagónico de un nuevo spin-off es muestra del potencial que tiene Lars como personaje, por lo que debido a toda su evolución y travesía, sumado a su papel clave en momentos tan críticos, le doy al buen Lars su tan merecido segundo lugar. Oigan, es un placer volver a estar con ustedes. Ella es muy carismática. No lo sé. Y como mención del video aparece Bismuto, que pese a ser icónica y llamativa, su escaso tiempo en la escena no le hizo justicia a nivel general, teniendo solo su capítulo de introducción, su posterior liberación y su ayuda indirecta en los últimos episodios, pero sin darle el suficiente foco como para dejarla brillar a tope.
siendo relegada a un mero recurso situacional al ser la última aliada gema no pufiada, siendo casi que obligada por la trama a ser útil para que así la historia progrese sin recurrir a un guionazo tan descarado, dejándola como una secundaria con mucho carisma y trasfondo que por desgracia quedó a medias debido a factores ajenos a su control. Oh, no puedo enojarme contigo. Eres un fabuloso ser humano rosado. Y en la medalla de oro del top encontramos a León, el inconfundible y emblemático animal mascota del protagonista, que es con arrolladora diferencia el secundario más destacado y esencial de toda la serie, no solo por tener una sinergia total con Steven desde el minuto 1, sino porque su trasfondo y acciones siempre van ligadas a tramas imposibles de ignorar, ya sea para revelar información vital sobre Rose Cuarzo o ayudando a Steven y las Gems usando sus poderes de león mágico, los cuales lo hicieron el aliado no gema más importante en la aventura, ayudando en varios conflictos gemísticos desde el minuto 1 de su aparición, siendo el equivalente al animal guía de Steven en caso de que este fuese el avatar, teniendo un nexo irrompible y perpetuo con el héroe al que decidió acompañar por voluntad propia, lo cual se debe en parte al ser un león revivido siglos atrás por Rose, cosa que la serie revela sutilmente en un viejo relato especial. Y si bien en el tramo final León pasó a ser casi mascota de Connie, eso solo fue una excusa temporal para evitar que ella perdiera relevancia por sus nulos poderes propios, lo que si bien fue algo forzado y hasta odiable, al menos la película y Future devolvieron a León junto a Steven como siempre debió ser, manteniendo así su rol de acompañante fiel hasta el último pedazo de la historia. Y debido a eso, sumado a su papel secundariamente vital, dejó al incondicional y tierno León como el mejor personaje de apoyo en su serie. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los secundarios mencionados es su favorito personal, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en la lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!